Y bueno, muchachos, eso sería todo. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo, maestro. Eh, ¿Las funciones de pedotransferencia pueden ser calificadas como modelos de causalidad? Hmm, Buena pregunta. Bueno, entonces para mayor claridad es necesario conocer tanto las funciones de pedotransferencia como los modelos causales. Recordemos que las funciones de pedotransferencia son aquellas definidas como modelos matemáticos que se basan en emplear propiedades del suelo ampliamente conocidas y reportadas en los levantamientos gráficos o medidas fácilmente en el laboratorio para estimar otros procesos de difícil medición. Básicamente es un sistema que tiene el objetivo de predecir determinados valores de interés con base a datos previamente obtenidos, los cuales son de fácil medición. Entonces vamos a simplificar esto. Tenemos una base de datos como la que estamos viendo, la cual cuenta con los niveles de elementos medidos. Mediante estos elementos buscaremos encontrar una correlación entre ellos para así conocer los valores de este último desconocido. Entonces, como vemos, en este caso el aluminio le carece de valores al igual que el fósforo. Entonces, mediante dos elementos que se correlacionen, podemos encontrar este valor que falta de aluminio en las zonas en las cuales por X o Y motivo no se pudo hacer un muestreo de este. Y bueno, ¿por qué correlación? No podemos intentar predecir o determinar un valor mediante propiedades que no se correlacionan, ya que no contaremos con una base coherente y científica para realizarla. Para facilitar el concepto, basémonos en la literatura. En este momento estamos visualizando una tabla tomada de Introducción a las Ciencias del Suelo de Daniel Jaramillo, en la cual resalta la importancia del pH respecto a la disponibilidad de nutrientes para la planta. Entonces, miramos que el elemento nitrógeno va a tener una mayor disponibilidad cuando el pH está en 6 y 8, y así digamos para fósforo de 5.6 a 6.6 y así para cada uno de los que estamos viendo en pantalla. Entonces, basado en esta información, podremos decir, es válido pensar que el pH sea utilizado como función para determinar un valor desconocido de X nutrientes de los cuales se vieron en la tabla. Sin embargo, en todas las ocasiones no todos los elementos evaluados se encuentran correlacionados. Para ello es necesario realizar un análisis, como su nombre le dice, de correlación. Y bueno, entonces ¿cómo iría haciendo ese análisis de correlación? Pues aquí estamos viendo en la imagen cómo serían los resultados ya graficados de uno de ellos. Entonces tenemos en la imagen superior izquierda un análisis del cual los puntos se encuentran bastante dispersos y una línea los atraviesa. Seguido de ella, al lado derecho, tenemos un análisis de correlación bastante bueno en el que los puntos ya se encuentran más cerca y la línea toma un mayor número de puntos. La parte inferior izquierda tenemos un análisis de correlación negativo, también se puede decir que es bastante bueno, y en la parte inferior derecha tendríamos como un análisis de correlación perfecto. ¿Por qué? Porque todos los puntos se alinean con la gráfica, con la recta que los atraviesa. Entonces, recordemos que R mide la fuerza, dirección y extensión de la relación entre dos variables. Entonces, como podemos ver, les había notado que al inicio, en la primera, el R de 0.15, pues bajo R, por eso los puntos no se encuentran muy cercanos, están muy dispersos. Y por eso en el que el R es 1, es como el perfecto, es la máxima correlación, van a haber mucha relación entre las variables que estamos viendo. Y por último, el de la parte izquierda, el negativo, el menos 50, a diferencia de los demás en el que si la variable de la parte Y aumenta, X también. En este caso, si Y aumenta, X va a disminuir. Entonces, ¿y por qué estamos viendo una relación lineal? Según la literatura, esta relación lineal es la que nos genera una mayor confiabilidad de los datos, entonces la que más veracidad nos podría mostrar de la información que estamos buscando. Y bueno, ya conociendo las generalidades de funciones de pedotransferencia, ahora hablaremos sobre los modelos de causalidad. Los modelos de causalidad se definen como modelos matemáticos que representan causales dentro de un sistema individual o una población. Adicional a esto, un modelo causal hace predicciones sobre el comportamiento de un sistema. Cabe aclarar que los modelos de causalidad son ampliamente utilizados en medicina y economía. Entonces, ¿son las funciones de pedotransferencia un modelo de causalidad? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Entonces vamos a tomar estos enunciados. Un modelo causal hace predicciones sobre el comportamiento de un sistema. Claro, ya se había visto anteriormente un ejemplo que mediante dos variables que se correlacionen, podríamos obtener los datos de aquella que no conocemos. Y recordemos que una variable es una función que puede tomar una amplia variedad de valores
Siguiente. Un modelo causal implica el valor verdadero o la probabilidad de afirmaciones contrafactuales que no se pueden conocer sobre un sistema, predice los efectos de las intervenciones e implica dependencia o independencia probabilística de variables incluidas en el modelo. Nuevamente, hacemos. La dependencia o independencia probabilística de las variables va a depender de esa relación que tenga, si son dependientes o independientes unas de otras. Y por último, los modelos causales también facilitan la inversa de estas inferencias. Si observamos correlación probabilística entre variables o las salidas de intervenciones experimentales, podemos determinar cuáles modelos causales son consistentes con estas afirmaciones. Claro, si nosotros tenemos un amplio bagaje y hemos realizado un gran número de este tipo de análisis, vamos a observar que existen elementos que generalmente o en la mayoría de los casos se correlacionan. Entonces, basándonos nuevamente en el ejemplo de la tabla del pH, podemos decir que, digamos, si encontramos un pH entre los rangos, se facilita que se encuentre el nitrógeno. Y asimismo podemos hacer una inversa de esta inferencia. Si encontramos una alta disponibilidad de nitrógeno, podríamos asumir mediante un análisis claramente justificar que entonces encontremos un pH determinado para que se presente una alta expresión, un alto número de este nitrógeno en el suelo. Y bueno, dentro de los modelos causales existentes, el modelo causal probabilístico es aquel que se encuentra más relacionado con la función de transferencia. ¿Por qué? Porque la probabilidad puede ser utilizada para representar incertidumbre acerca del valor de variables no observadas en un caso particular o la distribución de valores de variables de una población. Entonces recordemos, incertidumbre acerca del valor de variables no observadas. Entonces ahí es donde nuevamente no observadas, ¿por qué? Bien sea porque en ese punto no se pudo muestrear porque es una variable de bastante dificultad para muestrear, y entonces esa incertidumbre nos la está representando la probabilidad, y esa probabilidad es de que exista una correlación con la cual nosotros podemos, mediante un análisis, mediante una función de pedotransferencia, encontrar el valor de determinada variable que no conocimos, no pudimos muestrear.